Buenas tardes, North Place. Regresaron por más. Qué gusto poder estar con con ustedes. Es un privilegio cuando puedo compartir. Tengo el honor de, ah, pues, dejar una semillita en sus corazones, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestras vidas. Usted sabe que, por lo menos para mí, antes de que yo se lo predico a usted, el Señor ya me lo predicó a mí. Entonces, estamos en el mismo bote. Entonces, hoy quiero hablarte y continuar con la serie de Malaquías, la segunda parte. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, conforme los años pasan, son más selectivos en lo que invierten su tiempo? Yo me he dado cuenta que entre más sabio me pongo, por no decir viejo, escojo mejor las cosas que dejo pasar a mi vida, los compromisos, donde invierto mi tiempo. Para darte un ejemplo, ah, m- una temporada que mi esposa y yo mirábamos los shows de esos de donde remodelan casas. Y luego estaba de moda que tomabas un mueble viejo y lo pintabas y le haces esto y lo otro y quedaba como nuevo, ¿no? Y vas a YouTube y encuentras los tutoriales y en cuestión de 15 minutos te dicen cómo hacerlo. Pero lo que no te dicen es que esos proyectos por lo general son mucho más difíciles de lo que parecen. Te cuestan mucho más dinero de lo que piensas porque no tienes todas las herramientas, no tienes todos los materiales y después de 25 viajes al Home Depot terminas con algo que más o menos se mira como lo que miraste en YouTube, ¿no? Yo me di cuenta que ese no era mi don y dejé de hacer esos proyectos, pero el punto a resaltar es que tú y yo, conforme vamos por la vida, vamos viendo de que hay cosas que nos dan un beneficio, nos dan un rendimiento si invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestros esfuerzos. Y hay cosas que a veces el beneficio no vale la pena, ¿verdad? Así como yo estoy seguro que ustedes a lo largo de sus vidas se han dado cuenta de que había cosas que no valían la pena que invirtieran su tiempo. Quizás porque no es tu talento, quizás porque no tenías el tiempo, estabas pasando tiempo alejado de tu familia. Pero tú y yo no somos muy diferentes al pueblo de Israel. En este punto del libro de Malaquías, vemos que el pueblo de Israel se estaba haciendo esa misma pregunta. Pero la diferencia es que ellos no estaban preguntando si debían de hacer un proyecto en la casa como yo. Ellos estaban haciéndose una pregunta mucho más crítica, mucho más seria. Y es la siguiente: ¿vale la pena servirle a Dios? ¿Vale la pena que invierta mi tiempo? ¿Estoy recibiendo un beneficio que sea conmesurado, que valga la pena comparado con el esfuerzo de servirle a Dios? Sabes, el pueblo había llegado a una conclusión terrible, que no valía la pena servirle a Dios. Si tú recuerdas, dijimos la semana pasada que el libro de Malaquías estaba estructurado en una serie de preguntas y respuestas, y hay 6 argumentos que el pueblo de Dios tienen con Dios. La semana pasada miramos el primero, que era: Dios, ¿realmente me amas? ¿Verdad? Si no estuviste aquí, te invito a que vayas y mires la primera parte de esta serie en nuestra página de internet. Pero hoy vamos a saltarnos hasta el último de estos argumentos, ¿verdad? Si has estado leyendo el plan de lectura a través de nuestra iniciativa, el despliegue, estoy seguro que ya leíste a través de todos los argumentos de Malaquías. Si no lo has hecho, te invito. Es un libro bien cortito de solamente 4 capítulos, pero lleno de verdad y lleno de un mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Recuerda, esta es la última palabra que Dios le daba al pueblo antes de guardar 400 años de silencio, antes que llegara Juan el Bautista a anunciar la llegada del Mesías. Y en esta sexta disputa que vamos a mirar hoy, es el sexto de los argumentos. El pueblo le dice a Dios: Señor, ¿realmente vale la pena servirte? O sea, fueron de ¿vale la pena amar a Dios me ama, a ¿realmente vale la pena dedicarle tiempo a Dios? O sea, va de mal en peor el pueblo, porque miraban a su alrededor y miraban que había naciones paganas
que no servían a Dios, pero estaban siendo prosperadas. Mientras que los que trataban, el pueblo de Israel trataba, no estaban haciendo lo perfecto, tenían muchas faltas, pero Dios no los bendecía, mientras que Él parecía bendecir a pueblos paganos. Y la conclusión a la que llegaron es: no creo que valga la pena servir a Dios. Muchos de nosotros hemos hecho esa misma pregunta a través de los años. Cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando estamos haciendo todo lo correcto, cuando, ¿verdad?, somos fieles y las cosas no van a nuestro favor. Y entonces empezamos a decir: Dios, ¿realmente existes? ¿Realmente vale la pena servirte? Porque yo no veo que estés obrando a mi favor. De hecho, en Lucas 14, Jesús nos dijo que tenemos que calcular el costo antes de meternos o empezar algo. ¿Recuerdan la historia de el hombre rico que escribe en los evangelios, que vino y le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: fácil, ¿conoces todos los mandamientos? Y el hombre rico le dice: claro que sí, los he estado siguiendo toda mi vida. Yo creo que era medio mentiroso y ahí ya había roto el primero de los mandamientos, ¿verdad? Porque nadie puede seguir todos los mandamientos toda la vida, ¿verdad? O sea, pecamos por lo menos algunas cuantas veces al día, o por lo menos yo lo hago. A lo mejor ustedes son más santos, pero él dijo: lo estoy siguiendo por toda mi vida. Entonces le dice Jesús: bueno, lo siguiente que tienes que hacer es lo que describe aquí en Marcos 10. Mira, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso una cara larga y se fue triste. Cuando el hombre puso todo sobre la balanza, todas las cartas sobre la mesa, se dio cuenta que el costo de seguir a Jesús era muy alto. No estaba dispuesto a pagarlo. ¿Hay un costo para servir a Jesús? Claro que lo hay. ¿Vale la pena servir a Jesús? Claro que la vale. Pero hoy vamos a desglosar en 3 puntos por qué nos hacemos esta pregunta en primer lugar y cuál es el beneficio que tú y yo, ¿verdad?, obtenemos cuando somos fieles y seguimos a Jesús. ¿Ok? ¿Están listos para arrancar? Malaquías 3:13 al 15 nos dice lo siguiente: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante, dice el pueblo de Dios hablando, llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Básicamente el pueblo de Dios está diciendo: sabes, es en vano, es pérdida de tiempo, de nada sirve servir a Dios, obedecerle, e incluso ni siquiera está castigando a aquellos que se arrepienten. Sabes, hay 2 tipos de personas que hacen esta pregunta. Hay 2 tipos de personas que hacen esta pregunta. El primer tipo de personas, el primer grupo, son los honestos. ¿Cuántos honestos? No levanten mano, no levanten la mano. Pero hay un grupo de personas honestas que sufren, que atraviesan dificultades, quizás están sufriendo una enfermedad, están pasando por una situación difícil, alguien los traicionó. Yo no sé, hay algo que no está bien en sus vidas, ¿verdad? Y han sido fieles a Dios, han sido fieles en la iglesia y honestamente no entienden y hacen la pregunta: ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando esto, Dios? O sea, se vale, ¿no? Job es un ejemplo perfecto de esto. Es un hombre recto que pasó por una gran tribulación. Dios, no lo entiendo, te he sido fiel, te he obedecido. ¿Por qué estoy sufriendo y por qué pareces bendecir a otros que no son tan fieles como yo? ¿Ok? Lo vemos que en los salmos el salmista muchas veces hizo esa pregunta. Vemos que Jeremías en el capítulo 12 de su libro también hizo esta pregunta, ¿verdad? Estos son los dudosos.
pero que son honestos. Y luego tenemos los dudosos, pero que son cínicos. Aquellos que vienen y que dicen, voy a probar que Dios no vale la pena servirle. Voy a probarlo y hacen esta pregunta de manera cínica y dicen, ¿de qué sirve servir al Señor? Miren a su alrededor, mira cómo me tiene. Este es el segundo grupo de personas y todos caemos dentro de un grupo y dentro de otro. Y creo que todos hemos estado en los dos grupos en alguna temporada de nuestra vida. Ya sea que seas un preguntón honesto o un dudoso cínico, sabes, Dios quiere compartir algo con nosotros respecto a este tema esta mañana. Si analizamos los factores que contribuyen a que hagamos esa pregunta, hay 3 factores que quiero compartir contigo esta mañana. El primero, vamos a ver la primera cosa que nos hace hacer esta pregunta. Es que tenemos una perspectiva distorsionada. Digan distorsionada. No vemos las cosas de la manera correcta, no vemos las cosas claras o como son. Esto es lo que le pasaba a las personas en Malaquías. ¿Recuerdan? Habían regresado del exilio después de mucho tiempo de estar cautivos en Babilonia. Estaban emocionados de regresar a casa después de mucho tiempo. Mientras estaban captivos en el exilio, anhelaban regresar a Jerusalén. Era la ciudad santa de sus padres. Estaban con gran expectativa. Querían reconstruir el templo, la muralla, querían restablecer la adoración. Pero ¿sabes con lo que se toparon? Una vez que pudieron venir a Jerusalén, se encontraron que las cosas no eran fáciles, que era demasiado trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto, nos hemos embarcado en un sueño, quizás en nuestra familia, profesionalmente, en la iglesia, ¿verdad? Algo que quizás Dios puso en tu corazón y estás emocionado, mandas a hacer camisetas, lo pones en Facebook, invitas a tu familia, hacen una noche de oración, celebran de que tomaste el valor, el coraje para hacer algo y luego empiezas y cuando toda la celebración se acaba, en cuanto se acaba y se va el último invitado que estaba celebrando contigo, ¡pum! Topas con tu primer obstáculo. ¿Les ha pasado eso? Quizás lanzando un negocio, emprendiendo en algo, se tocan con el primer obstáculo. Y el pueblo de Israel le pasó esto. Regresan a Jerusalén, tenían un sueño, pero no se dieron cuenta que el camino de la reconstrucción era muy largo. Y comenzaron a mirar a su alrededor y miraron que otras naciones que no servían a Dios prosperaban. Y dijeron, wow, espera un momento. Dios parece estar haciendo más por ellos que por nosotros. Y llegaron a la conclusión, no vale la pena servir a Dios. Esta era una generación nueva. Esta era una generación que no había experimentado la gloria de Dios. Lo único que conocían es lo que sus padres, sus abuelos, sus antepasados le habían contado de la antigua gloria de Dios que moraba en el templo entre el pueblo. Y comenzaron a hacer, esta generación nueva, comenzaron a hacer lo que muchos de nosotros hacemos cuando nos topamos con ese obstáculo. Comenzamos a enfriarnos, nuestro entusiasmo empieza a disminuir, nuestra expectativa empieza a disminuir y dejamos que nuestro primer amor se apague poco a poco. Hasta que un día comenzamos a comprometer nuestra integridad espiritual. Es peligrosísimo cuando nos enfriamos y dejamos ese primer amor. Mira lo que dice Dios en Apocalipsis 2:4. Le dice a la iglesia, algo tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Es el reclamo que Dios le tiene a la iglesia al final del libro. Has dejado tu primer amor. No me amas como lo hacías. El pueblo de Israel se encontraba en esta condición y comenzaron a comprometer su integridad espiritual. Sabes, el libro de Malaquías es un libro de exhortación porque estaban muy lejos de Dios. ¿Y cuál es el título de esta serie? Regresen a mí, regresa a mí. Porque Malaquías 3:7 les dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. No había nada que Dios anhelara más que estar en esa comunión con su pueblo. Llevaba miles de años tratando de hacerlo, pero el pueblo cuestionaba a Dios, le daban sobras por adoración, traían sacrificios imperfectos,
La oveja que se enfermaba, la oveja que había sido herida por el lobo, decían, rápido, rápido, tómala y llévala y ofrecen en el altar para que así por lo menos valga de algo, ¿verdad? Me da risa porque en una temporada estábamos con la dieta de la que le llaman el ayuno intermitente en la casa, ¿no? Y decía mi suegra, ay, por lo menos lean la Biblia o oren o algo para que valga el ayuno de algo, ¿verdad? No nada más para perder peso. Bueno, así estaba el pueblo de Israel, de que decía, sabes que ya se va a morir el cordero, ofrécelo para que valga de algo, ¿verdad? Algunos puntos has de obtener con Dios. ¿Ok? ¿Me sigues? No querían que el sacrificio o que esa vida fuera derramada en vano. ¿Cuántos de los que están aquí saben que ahora todos los restaurantes tienen esta aplicación que te da puntos cada vez que compras en su restaurante? Y luego después de gastar $5,000 te dan un burrito gratis, ¿no? Todos lo tienen, las tiendas, los restaurantes. Gástate $500 y te damos una tarjeta de 50. Bueno, y todos ahí estamos, ¿verdad? Gastando y gastando por los puntos. Bueno, el pueblo de Dios había caído en el error de que decían, ¿sabes? No lo estamos haciendo bien, pero si lo hacemos ahí a medias, pues algunos puntos me va a dar Dios y de algo me va a valer lo que estoy haciendo. Esta es la corrupción que había entrado, la corrupción espiritual que había entrado en el pueblo de Dios. ¿Y cómo entra ese tipo de corrupción a nuestras vidas, a una iglesia, a una familia? La Biblia nos lo dice. Entra poco a poco a poco. Poco a poco a poco. Mira lo que dice Proverbios 24. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, y vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pasaba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección, dice el autor de Proverbios. Aprendí esta lección, que un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Duérmete en tus laureles, baja la guardia y está seguro que se va a infiltrar algo de corrupción. El enemigo va a meter algo en tu vida cada vez que bajes la guardia. ¿Qué fue lo que aprendió el autor de este Proverbios cuando miró el viñedo cubierto de maleza y espinos? Aprendió la siguiente cosa, que el viñedo no llegó a esa condición de la noche a la mañana, ¿cierto? Sino que llegó ahí poco a poco a poco. Salió una hierba y el dueño estaba dormido, bajó la guardia. Salió otra hierba y el dueño no le prestó atención. Salieron 100 hierbas y ahora parecía una selva llena de espinos. Los pequeños compromisos de integridad espiritual que dejamos que entren en nuestra vida parecen insignificantes, pero nos alejan poco a poco de la verdad hasta que distorsionan nuestra perspectiva de vida. ¿Sabes? No nos hundimos en nuestras circunstancias de un día para otro, sino que lo hacemos poco a poco a poco. Y la mentira que nos creemos es que lo tenemos bajo control. ¿Sabes qué? No, nada más esta vez, porque ando cansado, me lo merezco. Nadie me está viendo, no le hago daño a nadie. Yo lo tengo bajo control. No hay problema. Yo soy más inteligente que esto. Y dejamos que empezamos a comprometer esa integridad, una acción a la vez. ¿Y qué pasa cuando comprometemos nuestra integridad espiritual? Produce corrupción en nuestra vida, y esa corrupción produce dureza de corazón y ceguera espiritual. Mira lo que dice Hebreos 3:13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. También adviértanse a diario, dice, mientras dure el día de hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios, su corazón contra Dios. El pecado endurece tu corazón y el mío. El pecado
nos ciega a lo que está bien y está mal, crea una perspectiva distorsionada. Ya no podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Tú sabes que las tiendas, cuando vas de compra, muchas tienen de espejos que te hacen ver más delgado o delgada. Y si no los tienen, pues nosotros bajamos los filtros y se los aplicamos a las fotos que ponemos en internet, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en esa perspectiva que nos dice que todo está bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Esa perspectiva te lleva y me lleva a la perdición. Cuando no podemos ver a través de la palabra de Dios lo que está bien y lo que está mal. El pecado endurece nuestro corazón. Y si comenzamos a participar de ese pecado, a escondernos detrás de esa percepción falsa, a decir las cosas están bien, las tengo bajo control, no sean alarmistas, nuestro corazón, antes que nos demos cuenta, se va a volver insensible al pecado. Sabes, hace unos meses llevamos a mi hija de 5 años al dentista. Le tocaba su rutina de limpieza y tenía algunas caries porque le gusta comer muchos dulces. y le adormecieron, le pusieron una anestesia local, le adormecieron para hacerle el trabajo. Y después de que salimos, mi esposa tenía algunas cosas que hacer. Entonces ella iba atrás en su asiento, mi esposa fue a hacer las cosas que tenía que ocuparse. Y para cuando nos dimos cuenta, tenía así, mira, hinchado el labio y aquí sangrando, porque tenía adormecido y se había estado mordiendo el labio todo por un buen rato. Y no se daba cuenta porque no lo sentía. ¿Sabes? Eso sucede cuando empezamos a comprometer la integridad de nuestro corazón. Se adormece nuestro espíritu, se adormece nuestro corazón, se crea un callo alrededor de él y podemos estar hiriéndonos espiritualmente hablando sin darnos cuenta hasta que el daño es muy grande. Jesús le dijo esto a la gente de la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis. Mira, la iglesia en la Odisea estaba dormida, estaban adormecidos, estaban cegados a su realidad. Y esto es lo que Jesús le dice, mira, adviértanse, no, ese no es. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Esta es la iglesia hablando, diciéndole a Jesús, lo tengo todo. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Es la condición en la que se encontraba la iglesia de la Odisea, pero su realidad distorsionada les decía a ellos que estaban bien. Estás ciego, miras en el espejo y percibes una realidad distorsionada que no te deja ver la verdad. Este fue el factor número 1 por el cual nos hacemos esa pregunta. ¿Vale la pena servir a Dios? Ya no estoy viendo nada. Es porque estás mirando a través de una realidad distorsionada. Número 2, tenemos una perspectiva externa. Y cuando digo una perspectiva externa, no me refiero a tener de que tenemos que tener solamente la mirada en la eternidad, ¿verdad? Hablamos de eso un poco la semana pasada y lo vamos a tocar un ratito, sino que es una perspectiva religiosa la que a veces adoptamos. Comenzamos a ver la fe cristiana no como una relación, sino como una lista de cosas que hacemos. Malaquías 3:14 dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Ya establecimos que el pueblo de Dios estaba bien y decían, ¿qué ganamos? Hemos obedecido todos tus mandamientos. Y Dios les decía, sí los han obedecido, qué bien que los han guardado. Pero déjame te enseño lo que hacen. Se divorcian de sus esposas para irse detrás de otras mujeres que no paganas. Me roban porque no me traen los diezmos, no me dan los primeros frutos, me dan ofrendas impuras, profanan mi altar, ofrecen sacrificios impuros, desprecian mi nombre. Son todas las cosas que puedes ver en esos argumentos que el pueblo tiene contra de Dios en el libro de Malaquías. Y aún tienen la osadía de decirme que han obedecido mis mandamientos. Dios, pero sí los hemos cumplido, son todos los requisitos. Mira, ofrenda, la di. Vine a la iglesia, le pongo un check mark. No di el diezmo completo, pero hay unos puntos me da Dios.
algunos puntos he de acumular, y trasladamos esa realidad a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del festival llamado Mardi Gras? Este festival que celebran en Luisiana, en Nueva Orleans. Muchos otros países que han adoptado distintas versiones de eso. Y Mardi Gras básicamente significa martes gordo. Y es un martes de carnaval en donde la gente va y le da rienda suelta a la fiesta, lo que la carne, lo que el cuerpo les pida, ¿ok? ¿Y sabes qué es lo que sigue después del martes gordo, del día de Mardi Gras? El miércoles de cenizas. ¿Cuántos vienen de la tradición católica? Entienden que el miércoles de ceniza es una tradición donde la iglesia va y el sacerdote pone una cruz de ceniza en su frente, ¿verdad? Y básicamente lo que está sucediendo es que la iglesia le dio duro a la fiesta el martes y luego dice: voy a ir el miércoles a la iglesia a que me pongan la cruz y arrepentirme de todo lo que hice el martes. Así funciona la tradición. Ahora, tú y yo no practicamos en esta iglesia la tradición de la ceniza, pero no tenemos que hacerlo externamente, porque muchas veces la postura de nuestro corazón es la misma que la postura física de esta gente que lo practica. Damos rienda suelta a nuestros deseos entre la semana y venimos con una actitud de arrepentimiento el domingo para después regresar a hacer lo mismo el lunes. Y cumplimos con los mandamientos. ¿Sabes, Dios? ¿No ves todas las cosas que hago por ti? Los estoy cumpliendo todos. Es exactamente lo que los fariseos en los tiempos de Jesús hacían. Dios les decía: yo no veo las cosas externas, fariseos. Lo que yo me importa es el corazón. Lo que Dios les decía, yo lo que miro es su corazón. Así es que esta perspectiva externa de hice esto, hice aquello, Dios me debe algo, cumplimos con las tradiciones de la fe cristiana, no es algo real. Isaías 29:13 nos lo pone bien claro y dice así: mira, así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Le voy a decir a Pastor John que a la otra me dio un tema más ligero. Ya, por lo menos se rieron, ¿eh? Sabes, el pueblo seguía las normas religiosas por inercia, de memoria. Pero el motor de la fe cristiana no son las acciones, sino que es el corazón. Proverbios 23:29 dice: hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Recuerdas lo que Jesús le preguntó o le dijo a Pedro, aquel que lo negó 3 veces? Le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Claro que sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Jesús sabía que si el corazón nuestro no es de Él, es simplemente una regla y una serie de acciones que estamos haciendo. ¿Es en vano servir a Dios? Lo es si nuestro corazón no está involucrado, si solo cumplimos las reglas. El pueblo de Dios en Malaquías no lo amaba porque su corazón no estaba en el asunto. Pero tú sabes que dentro de cada iglesia, que dentro de cada lugar donde hay gente que se reúne en el nombre del Señor, quizás haya muchos que siguen las reglas, pero siempre hay un remanente, hay un pequeño porción de esa iglesia, de esa persona, de ese grupo que son fieles. Es lo que la Biblia le llama el remanente. Quizás 80% de las personas no lo son, pero ese 20% o ese pequeño porcentaje es fiel, y ese es el remanente. Y mira lo que Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron, y en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Hubo un grupo de personas en el pueblo de Israel que dijeron: sabes, no nos importa
seguir todas las reglas. Lo que queremos es que en un rollo estén los nombres de las personas que hemos sido fieles, para recordar que incluso en los tiempos difíciles nuestra fidelidad y nuestro corazón siempre estuvo con el Señor. Amén. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento. A veces confundimos el temor del Señor con tenerle miedo, pero en la traducción se pierde algo. El temor del Señor no es un miedo de que nos va a castigar. El temor del Señor es similar a cuando miras una grandeza, algo que es tan maravilloso que te sientes insignificante. El nacimiento de un bebé, el escalar a la cima de una montaña, el estar en medio del mar, el mirar un desierto que se expande a través del horizonte. Dices: wow, soy tan insignificante y aún así Dios, siendo tan grande, se honra en mirarme. Ese es el asombro de lo que la Biblia se refiere cuando dice el temor del Señor. La tercera razón y la última por la que a veces nos hacemos esta pregunta de que si vale la pena, es que tenemos una perspectiva muy corta. El pueblo de Dios decía en Malaquías 3:15: de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. No solo estaban siendo prosperados los hacedores de maldad, sino que Dios no estaba haciendo nada al respecto, y el pueblo de Dios le reclamaba a Dios. Tenían una perspectiva muy corta. Solo pensaban en el presente, no pensaban en la eternidad. Muchas personas viven de esta manera, pensando en el presente. ¿Qué es lo que te hace feliz hoy? ¿Cuál es la satisfacción inmediata que puedes tener hoy? Quizás eres intolerante a la lactosa, pero dices: ese helado me va a hacer feliz hoy, después lidio con las consecuencias. Pero a veces esto va más allá de los helados. A veces es pecado en nuestras vidas que nos da una satisfacción momentánea y estamos bien dejándolo entrar. No podemos permitir que lo temporal se sobreponga a lo eterno. Sabes que tu vida, si vives hasta los 100 años, que son muchos, ¿verdad? Si vives hasta los 100 años, tu vida es una gota en la cubeta de la eternidad. Es una gota. Si vives hasta 100 años, tuviste una larga vida. Pero ¿cómo se compara eso con la recompensa de vivir en la presencia de nuestro Dios por una eternidad? Amén. ¿Cómo se compara eso? Nuestra perspectiva es demasiado corta. Decimos: a ellos les va bien, Dios, ellos son ricos y no te sirven, ellos tienen salud y yo estoy enfermo y te sirve, ellos se ven contentos, se ven como la familia perfecta y yo estoy pasando por estos problemas. Pero ¿sabes qué? Hebreos 11 nos recuerda que la perspectiva del pueblo de Dios tiene que ser a largo plazo. Nos recuerda que Moisés, pudiendo haber disfrutado de los beneficios de los tesoros de Egipto, decidió no hacerlo y poner su mirada en la recompensa que Jesús o que Dios le daría a él. No olvidemos que Dios es justo y es bueno. No olvidemos que Dios es justo y es bueno, y que Dios toma nota de todo el sacrificio que tú y yo hacemos para poder ser fieles y en el proceso de servirse. Cuando el remanente de Israel escribió en el rollo los nombres de aquellas personas que sí tenían temor del Señor, era el tiempo de los persas. Y había un rey persa. Nos habla el libro de Esther, nos habla de este rey, y dice que este rey no podía dormir. Y en aquel entonces se documentaban todas las crónicas, todo lo que ocurría bueno en el reino, en unos rollos. Y dice que el rey no podía dormir y llamó a alguien a que le leyera los rollos de las crónicas del reino de Persia, y escuchó la historia de un hombre llamado Mardoqueo que detuvo un complot que había en la ciudad para matar, para asesinar al rey. Y el rey preguntó: ¿qué hemos hecho por este hombre? Le dijeron: nada, nunca hemos hecho nada por Mardoqueo, jamás se le ha reconocido. Y el rey dijo: esto no se puede quedar así. Mardoqueo tiene su nombre escrito en las crónicas de que me salvó la vida. Tenemos que recompensar y tenemos que hacer
esto público para que reciba su honor. ¿Sabes? El rey de Persia no es el único que tiene un rollo escrito. El rey de reyes y señor de señores tiene todo documentado en un libro que se llama el libro de la vida. Cada sacrificio, cada cosa que has hecho por Él está documentado. El hecho de que tú rendiste tu vida y Él ha escrito todo. Malaquías 3:17 nos lo describe y dice esto: mira, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi especial tesoro y les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. El día del juicio se acerca, dice el Malaquías en el capítulo 4, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso estarán quemados como paja y serán consumidos. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, y serán libres y saltando de alegrías como becerros sueltos en medio de los pastos. Amén. Vale la pena servir al Señor. Claro que vale la pena, pero no si lo haces por un beneficio propio. La pregunta es: ¿cuál es el precio que Dios te está pidiendo que pagues para servirle a Él fielmente? ¿Sabes? Moisés fue fiel, sacó al pueblo de Egipto 40 años en el desierto, y el precio que tuvo que pagar es que Dios le pidió que no entrara con el pueblo a la tierra prometida, porque a Dios no le interesaba que Moisés tuviera esa victoria. A Dios le interesaba tener el corazón de Moisés. ¿Sabes? Al rey David, Dios le dio los planos del templo que había de construir para que su gloria morara. Y cuando todo estaba listo, le dijo: David, no vas a ser tú el que construya el templo, no vas a ser tú el que reciba honor por construir eso, va a ser tu hijo Salomón. Y el rey David entregó los planes a Dios porque su corazón estaba con Dios. Abraham, el hijo de la promesa, tuvo que esperar hasta su alta edad, más de 100 años, y finalmente cuando le dio a Isaac, el hijo de la promesa, le dice: llévalo al monte y sacrifícalo en mi nombre. Y cuando Abraham estaba a punto de dejar caer el cuchillo sobre Isaac, Dios lo detiene y le dice: ahora sé que tengo tu corazón. Jesús mismo, Dios le dio el trono a su diestra y luego se lo quitó y lo envió a morir por ti y por mí. Y Jesús dijo: no es mi voluntad, pero si es la tuya, Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que sacrifiques? Porque cada vez que le sirves va a haber un sacrificio de por medio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Pónganse de pie. Gracias, Dios, porque vale la pena servirte, pero no si lo hacemos con un interés propio. Perdemos nuestro tiempo porque tú no miras nuestras acciones. Tú nos quieres bendecir, pero no quieres que amemos más tu bendición que al dador de la bendición. Tú nos quieres prosperar, pero no quieres que amemos más el dinero que aquel que nos bendijo con esa bendición. Permite que cada persona al alcance de mi voz reconozca que vale la pena servirte y que esté dispuesto a entregarte lo que tú estés demandando de ellos para poder hacerlo. Que esta palabra caiga en corazones listos, tierra fértil, para que pueda dar fruto. Es mi oración, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.